Protagonistas. Ya son las 6 de la mañana, 45 minutos, pues muy atentos a esa situación que se está viviendo en el suroccidente colombiano por esta emanación de gases atípica que se está dando allí en esa zona del Cerro Bravo, recordemos ubicada entre Mariquita y Manizales, la ciudad de Manizales. Pues para conocer un poco más de este fenómeno, de esta anomalía térmica que se está presentando allí, tenemos en línea al profesor Gonzalo Duque Escobar, él es ingeniero y además profesor, maestro de la Universidad Nacional allí en la sede de Manizales. Ingeniero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana y empecemos por hablar de qué es ese fenómeno que se está dando. ¿Se había registrado, ya se tenían antecedentes de esa situación en el Cerro Bravo? Bueno, a ver, en la ladera de Cerro Bravo, desde más o menos mediados del mes, se presentó una emisión de gases y altas temperaturas localizadas, muy localizadas en el sector. El asunto es que, aprovechando la vía, por ahí se está llevando el gasoducto que alimenta de gas al eje cafetero, al Valle del Cauca, incluso al Cauca. Así que temiendo porque las temperaturas puntualmente en un punto específico llegaron a superar los 600 grados Celsius, se pensó y se veía la roca incandescente, no lava, sino roca al rojo vivo, que es muy distinto. Se pensó que era algo relacionado con el proceso volcánico que se había reactivado Cerro Bravo. Es un volcán que está dormido, pero no muerto. Es decir, Cerro Bravo es un volcán que el estado de alerta que le corresponde es verde. Pues empezó a estudiar el estudio y el Ingeominas, muy atento a lo que estaba viendo, observó que los gases tenían un alto contenido de metano, que no había presencia, por ejemplo, de H2S, que es un gas de origen volcánico muy notorio, y descartó la posibilidad de que, además, mirando que no había registros de sismógrafos, porque cuando hay movimiento de magma hay señales sísmicas, hay deformaciones del suelo, pues anunció que eso no tenía que ver con el volcán. Esa es la fenomenología. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la tesis? ¿De acuerdo? Exactamente. ¿Por qué ocurren estas cosas? Ya se encontró esa explicación que no tiene nada que ver con actividad volcánica. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber sucedido o lo que está sucediendo al interior de esa montaña para que se presenten esas rocas al rojo vivo y lo que usted nos acaba de describir? Bueno, yo he estado reunido con la gente de la transportadora de gas internacional que tiene justamente bajo su responsabilidad el gasoducto. Ellos examinaron exhaustivamente y vieron que no había ninguna fuga de gas del gasoducto. Bueno, y ese gasoducto pues, normalmente funciona a 1 grado Celsius, pero por el efecto de la montaña, entonces hay zonas del tubo donde hay alrededor de 15 y 20 grados Celsius. El temor en un gasoducto es que la temperatura empiece a afectar el tubo con temperaturas del orden de 100 grados o más, porque es que en la montaña puntualmente se observó un punto con 650 grados Celsius. Entonces, que se descartó que fuera entonces el gasoducto. Si no es el volcán y no el gasoducto, entonces viene una hipótesis. Esto es una hipótesis. Que se trata de un depósito de materia orgánica que fue sepultado por el volcán y que entró en ignición. Esos depósitos de procesos de carbonatación de material orgánico se llaman turberas, es decir, es carbón en formación y eso suele incendiarse, como ha ocurrido, por ejemplo, en Siberia, donde por años una turbera ha estado incendiándose y en combustión, o hace 20 años en la zona de Suba también se incendió una turbera que es ese material orgánico en proceso de carbonatación. Entonces, en el caso de Cerro Bravo, eso no es extraño por lo siguiente, porque las turberas, esos materiales orgánicos fósiles en proceso de carbonatación, son muy fáciles de
de encontrarse, en donde hay ambientes sin oxígeno, que se deposita materia orgánica, por ejemplo, en humedales de páramos, en los páramos y en los humedales, el material orgánico que quede abajo, pues no tiene acceso a oxígeno, porque ustedes saben que si bien los procesos biológicos en tierras cálidas y bajas son muy intensos, en los páramos no, mientras un suelo que se puede demorar en la dorada decenas de años para formarse una capa de 10 centímetros, en el páramo se puede demorar miles de años. Entonces, estando en una zona de páramo donde hubo humedales, donde hubo unas calderas volcánicas con un volcán que no tiene derrames de lava, sino que es de tipo explosivo, es decir, nubes ardientes, pues se sepultó probablemente un depósito de esos y seguramente un rayo detonó que se incendiara ese material carbonoso, que es la hipótesis que en este momento se tiene, y eso explicaría la alta concentración de metano presente en los gases. Profesor, teniendo en cuenta esta hipótesis, que al parecer es la más certera, ¿cuánto se podría demorar para restablecer el servicio de gas y que realmente sea seguro para las personas transitar por este tramo tan importante para la movilidad de nuestro país y a la vez poder recuperar el servicio de gas que es tan importante también? Bueno, a ver, yo le comento esto. Estuvimos haciendo una evaluación y se sugirió hacer una variante de corto plazo que se puede demorar 9 días, y si hay que hacer una variante más larguita de 1 kilómetro por la base del volcán, pues eso habría tiempo de hacerlo sin necesidad de suspender el gas un periodo de varios días, porque es que el impacto es enorme para 5 millones de colombianos. Pero entonces hay una alternativa que yo he sugerido. La primera es tratar de hacer un aislamiento de la zona de la montaña en donde está la anomalía térmica, con un material aislante que se ponga contra el barranco y un poquito hacia abajo para que no se caliente, no se vaya a calentar la tubería. Segundo, hay que evitar que entre agua, porque es que el agua sí se calienta y transmite el calor. El aire es el mejor aislante y el suelo seco el mejor aislante. Por fortuna está la vía que está pavimentada. Incluso la zona en donde se observa al rojo vivo la roca, que era la que tiene los más de 600 grados, que dicha cortarle el suministro del gas, de oxígeno a la turbera, porque es que la turbera, yo me preguntaba, ¿por dónde le está entrando aire? Pues la única zona es un puntico nomás donde están los 650 grados, así esté saliendo en 50 metros o en 40 metros, esté saliendo gases. Entonces hay que tratar de cortarle el suministro de aire a la turbera. Y en cuanto a la vía, como hay rocas y procesos dinámicos por dilataciones térmicas y presencia de fluidos, etcétera, por las dinámicas que eso, pues hay que asegurar la montaña para que no se vaya a desprender la vía, porque los gases y los fluidos calientes y las presiones, eso puede, y las ondas térmicas pueden deteriorar la vía. Entonces sugerí que se hicieran algunas inyecciones, pero ojo, no se le puede meter agua a la turbina y tampoco aire, porque ya he dicho que si se despeja la entrada de aire se agrava la cosa, porque hay oxígeno de combustión. Y segundo, si hay agua, pues el binomio de agua con rocas a altas temperaturas pues genera explosiones, y esas explosiones por supuesto dañan la banca de la vía. Precisamente esa era la pregunta. Ya usted venía explicándonos el riesgo que puede tener la carretera, que además podría generar entonces una doble situación compleja para esa parte del país. La suspensión del gasoducto y además pues también la afectación para la vía. ¿Qué tan cerca está el calor de dañar la calzada? ¿Puede derretirse el pavimento dadas las temperaturas y dado lo que usted nos explica?
Es decir, cuando tenemos temperaturas de 700 grados claros o de 600, claro que sí, es que la temperatura se fue incrementando paulatinamente. Desde el día 15 al día 22 se incrementó enormemente la temperatura. Es decir, eso significa que el proceso va en incremento. Entonces, por fortuna, hasta el día de antier, hasta que yo pude hablar con la gente que maneja el Instituto Nacional de Vías aquí en Manizales, justamente el director me dijo que no estaba derretido el asfalto. Y eso también me da a mí una idea clara de la urgencia de tratar de aislar con un material que sirva como de pantalla, puede ser flexible, pero que sea no solamente para impedir que la humedad de la montaña pase a la base de la carretera y la derrita, sino también porque es que la tubería está por la berma, es decir, el borde de la carretera, ahí hay una caja que es inferior, por debajo, y la anomalía térmica se ha estado presentando 1,5 metros por encima. Entonces hay que aislar prácticamente el borde de la carretera con la caja que lleva el gasoducto, ubicando un material que le sirva de pantalla aislante, no solamente térmico, sino también para que no pase el agua, porque el agua sí transmite el calor y se daña la vía y también le transmite al gasoducto la alta temperatura. Profesor, sobre esta solución que usted plantea entonces de 9 días para poder restablecer el servicio de gas, explíquenos un poco más cómo va a ser ese proceso, qué habría que hacer, cómo se va a buscar ese canal variante para llevar el gas allá al suroccidente colombiano. No, es la empresa que maneja el gas la que ha propuesto, la que está pues con la idea de hacer un bypass que se demora 9 días, pero la idea mía es para que no se demore 9 días. La idea mía es para que no se suspenda el paso del gas. ¿Para qué? Para que en vez de estar bombeando a 600 libras o lo que sea, lo hagan a la mitad o a la tercera parte y ni siquiera el 10%. Aislar el peligro de la tubería está si se llega a calentar, por ejemplo, a 100 grados. Pero mientras la temperatura en la tubería no pase de 30 grados, por ejemplo, no hay ningún problema, se puede tener el suministro de gas, se puede. Entonces, yo ayer que hablé con ellos, dije, ¿por qué no consideran una cortina, un aislante? Pero ojo con el agua, y ojo con permitirle, y hoy nada menos, en mi artículo le hice un ajustecito, porque yo tengo un artículo publicado en la web que habla del caso del gasoducto en el Cerro Bravo o de Cerro Bravo por el gasoducto, cualquier cosa. Estoy proponiendo que se haga esta evaluación. Ahora, hay en el país expertos, por supuesto, en incendios, en manejo de ductos a altas temperaturas, todo ese tipo de cosas. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas y tener un monitoreo muy claro de la temperatura, porque es que no es en toda la montaña, es un punto concreto por donde vimos que le está entrando aire a la turbera. Quítele el suministro de aire y la combustión tiene que detenerse, porque si no una turbera se puede demorar meses o años ardiendo ahí. Y entonces, aunque yo lo que estoy proponiendo es para que no se demore 9 días, para que podamos seguir adelante. De todas maneras, lo que sí tengo claro es que esta empresa que está encargada del transporte del gas, de ese fluido vital para la economía y para la vida doméstica en esta región, está agotando todos los recursos. Entonces, simplemente estas propuestas pues pueden servir para que gente más experta que maneja, es porque yo soy un profesor y entonces a mí, pues yo entiendo de tableros. No soy ni vulcanólogo, no, yo soy tablerólogo, esa es mi profesión, solamente que estudio volcanes y estudio este tipo de cosas, que eso es otro asunto distinto. Pues profesor Duque, de todas maneras sus conceptos han sido muy valiosos, muchas gracias por haber estado aquí en Señal de la Mañana, en Radio Nacional y también en el canal institucional. Bueno, a ustedes, muy amables, muchas gracias. Es el profesor de la Universidad Nacional allí en sede de Manizales, Gonzalo Duque. Son las 7 de la mañana en punto.